querida comunidad. Hoy, jueves 11 de junio, vamos a meditar el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 13 de nuestra Biblia. Ustedes ya lo leyeron, entonces ahora compartimos estos puntitos, poniéndonos también en el contexto litúrgico que estamos celebrando en la iglesia. Hoy día celebramos a San Bernabé, apóstol, que fue un gran misionero de Jesús, un gran misionero del Evangelio. Y por eso hoy día entonces la iglesia nos regala este evangelio que tiene relación con la misión. Y habla entonces de las instrucciones de Jesús a los discípulos sobre cómo anunciar la buena noticia del reino que ellos ya han recibido en su corazón. En tiempos de Jesús había diversos movimientos que, como también el movimiento de Jesús, ¿cierto?, buscaban una nueva manera de vivir y convivir. Por ejemplo, estaba el grupo que había constituido Juan el Bautista, estaban los fariseos, estaban los esenios y muchos otros grupos. Muchos de ellos formaban comunidades de discípulos y tenían también a sus misioneros que iban a anunciar, ¿cierto?, estas doctrinas, estas enseñanzas de cada una de estas comunidades. Pero aquí Jesús marca una gran diferencia con la comunidad de sus discípulos. Por ejemplo, los fariseos, cuando iban en la misión, ¿cierto?, iban bien provistos, iban bien prevenidos. ¿Por qué? Porque pensaban que no podían confiar en la comida que la gente les podía dar. ¿Por qué? Porque ellos eran como muy cuidadosos del tema de que todo estuviera bien puro, bien preparado, todo el tema de los lavados de las manos. Entonces, en esa línea, para cuidar la observancia de la ley, ¿cierto?, de la pureza de los alimentos en este caso, ellos no recibían alimentos de las personas que misionaban. Y esto producía, ¿cierto?, como una cierta división, una separación, como un muro entre misioneros y misionados, y que no aportaba en nada al espíritu comunitario. La propuesta de Jesús evidentemente es diferente. La misión debe ser expresión de la alianza de Dios con los hombres, ¿cierto? Y por lo mismo una muestra de la presencia del reino, que es una invitación a la comunión, ¿cierto?, y no a la separación o exclusión. El anuncio también de la cercanía del reino es lo que les dice Jesús, ¿cierto? Jesús envía a sus discípulos a anunciar buenas noticias, a anunciar buena nueva, un mensaje de alegría, un mensaje de esperanza. El reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. ¿En qué consiste esta cercanía? No significa necesariamente la proximidad en el tiempo, en el sentido que basta esperar un poco tiempo y en breve el reino aparecerá, llegará. Dice que el reino está cerca. Significa que ya está al alcance de la gente. Ya está en medio de ustedes. Es un mensaje de esperanza, insisto, es una buena noticia. No es para meterle miedo a la gente. Conviértete, pecador, que las llamas del infierno te están rondando, qué sé yo. No, lejos de eso, el anuncio de la buena noticia de Jesús. Lejos de esa imagen del Dios castigador que tenían en el Antiguo Testamento y algunos grupos, ¿cierto? Y por qué no decirlo también hoy día, que más que salvar se dedican a mandar a todo el mundo al infierno. Es un Dios buena noticia. Es un Dios que es nuestro buen Padre Dios. Un Dios que nos ama y que nos quiere llenar de vida plena y vida abundante. Por eso es necesario entonces adquirir una nueva mirada para poder percibir su presencia y su cercanía. La venida del reino no es fruto de la observancia o del cumplimiento de normas, como si la salvación dependiera de nosotros, de nuestros méritos, como si tuviéramos que ganarnos el amor de Dios, como pensaban, por ejemplo, los fariseos. Y lamentablemente también mucha gente hoy día en nuestro tiempo también piensa eso, que tenemos que ganarnos, merecernos el amor de Dios. No se parece a lo que nos viene a proponer Jesús, que nos invita por una parte a la gratuidad, a la gratuidad. Jesús ofrece su amor y su salvación de manera gratuita a los creyentes. Y por eso también le dice a los misioneros, así como ustedes recibieron gratuitamente el amor de Dios y la salvación de Dios en su vida, compartan también gratuitamente esa salvación y ese amor para con los demás. Es más, podríamos afirmar, ¿cierto?, que el reino de Dios está cerca, es la misma persona de Jesús. El reino de Dios está cerca es Jesús. Jesús es nuestra salvación. Jesús es el reino y Él está ya caminando en medio de su pueblo. Y que se hace presente también en estas expresiones de amor,
compartir la vida con los enfermos, limpiar a los leprosos, servir a los pobres. Recordemos esas otras palabras de Jesús en el Evangelio. Lo que hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Es decir, para nosotros hoy día, cuando realizamos estos gestos de amor, de acompañar a los enfermos, de servir a los pobres, allí está Jesús. Allí está el reino. Allí está presente su reino. Por una parte, en esa persona, pero también en el misionero que está realizando ese gesto de ternura, de amor, de presencia de Dios para ese enfermo y para esa persona. Por eso entonces, esta misión que da Jesús, misión de curar, resucitar, purificar, expulsar, hace relación a personas que están enfermas, muertos, a leprosos, a poseídos, y que por esta condición eran excluidos de la convivencia y eran excluidos en tiempo de Jesús en el nombre de Dios. No podían participar de la vida comunitaria. Y fíjense entonces el detalle. Jesús manda a los discípulos en esta misión y le manda que estas personas excluidas sean integradas, no solamente en la misión, sino en la comunidad. Y en estos gestos de acogida y de inclusión, el reino se hace presente. El reino de Dios es incluyente. No es esto aquí adentro y lo otro allá afuera. No, es una puerta abierta, es una invitación para que todos se incorporen, para que todos se puedan integrar a la comunidad. Pues en estos gestos de gratuidad humana se transparenta el amor gratuito de Dios que reconstruye, ¿cierto?, la convivencia humana y que rehace y renueva las relaciones interpersonales. Y aquí podríamos preguntarnos entonces, si en nuestra comunidad, por ejemplo, en mi parroquia, en mi capilla o en mi iglesia, en la iglesia en general, ¿cierto?, ¿todos se sienten incluidos? ¿Todos sienten que las puertas para ellos están abiertas? ¿Qué personas o qué grupos, ¿cierto?, pueden sentirse no acogidos por la comunidad cristiana o por la iglesia? Pienso a lo mejor en personas homosexuales, pienso en personas divorciadas, pienso en gente rica, pienso en los pobres también, ¿cierto? Gente de izquierda, gente de derecha, por qué no decirlo, gente del Colo, gente de la Chile, ¿cierto? ¿Ah? ¿Qué es lo que sueña Jesús, yo creo, cuando invita a esta misión incluyente? Que la iglesia, que la comunidad, ¿cierto?, sea como una gran casa sencilla, acogedora, pero donde todos nos podamos sentir a gusto. Que todas las personas puedan decir, esta es mi casa, qué bien se está aquí, qué bien se está aquí. Esa es parte de esta misión inclusiva, este mandato, ¿cierto?, que les da Jesús a los apóstoles: incluyan a los leprosos, a los enfermos, a todos aquellos que han sido marginados, tienen espacio aquí. Esta es su casa, la casa de Dios. Al contrario de otros misioneros, los apóstoles los envía Jesús, ¿cierto?, y les pide que no lleven nada. No lleven oro, no lleven plata, no lleven cobre, no lleven alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. ¿Por qué? Porque el obrero merece su sustento. Es decir, la misión no se sustenta en los bienes materiales, sino en la fuerza y en la acción de la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que llevar el misionero. La palabra de Dios en su corazón, en su vida, como testigo del Evangelio, ¿cierto?, y en sus labios. Y la única cosa que puede llevarle, dice Jesús, ¿cierto?, lleven la paz, el saludo de la paz. Comuniquen mi paz, que es el saludo de Cristo resucitado, ¿cierto? La paz esté con ustedes, le dice Jesús resucitado a los discípulos, y los hace portadores entonces de esta paz. Esto significa entonces que deben confiar en la hospitalidad y en el compartir de la gente, pues el discípulo que va sin nada solo lleva la paz, ¿cierto?, muestra que confía en la gente y en la providencia amorosa de Dios. Esto ya es un testimonio por sí mismo, que no depende de cosas. Vengo así, traigo solamente la paz, no traigo nada. ¿Ah? Acredita que va a ser recibido, y la gente entonces también se siente, frente a este misionero, ¿cierto?, provocada, valorada. Yo puedo también aportar, respetada, confirmada. Por medio de esta práctica rescata esta antigua tradición de los pueblos orientales en general, ¿cierto?, de la acogida al forastero. Y critica, por otra parte, esta cultura de acumulación de bienes que
estaba muy marcada en el Imperio Romano. Es decir, Jesús anuncia un nuevo modelo de convivencia humana. Y por último le dice, ¿cierto? Al llegar a un lugar los discípulos deben escoger una casa de paz, y allí deben permanecer. Es decir, deben convivir, deben integrarse a la comunidad. No deben pasar de casa en casa, sino convivir de forma estable con una familia, y desde esa familia anunciar la buena noticia a ese pueblo. Deben hacerse miembros, ¿ah?, de la comunidad y trabajar por la paz. Es decir, esto es por la reconstrucción de las relaciones humanas que favorecen la paz. Cerramos nuestra Biblia y comenzamos el momento más importante de la lección bíblica: abrirle el corazón al Señor. ¿Qué me dice tu palabra hoy a mí, Señor? ¿Qué brota en mi corazón? ¿Qué te digo, Señor, a la luz de esta palabra que tú me has dicho? ¿Y a qué me invita esta palabra en mi vida concreta? Que Dios nos bendiga con su ternura y su amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.